Muy bien, estamos ya transmitiendo en vivo. Muy buenas tardes a Perú, América Latina, y buenas noches ya por Europa. Les saluda Jorge Caicho. Este es el programa de Desarrollo Sostenible a través de Universal TV Digital. Como ustedes conocen, todos los sábados a esta hora nos conectamos por una hora y abordamos tres temas diferentes en diferentes bloques, ¿no? Política, desarrollo sostenible, tecnología. Por supuesto que esta tarde nuevamente compartimos este escenario con Ricardo Gutiérrez. Muy buenas tardes, Ricardo, por favor, tu saludo. Buenas tardes en América, buenas noches en Europa y buenos días en el Asia. Todo el mundo nos observa en este momento y estamos muy gustosos de que así sea, porque vamos a hablar un tema muy importante el día de hoy sobre uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el número 11, que trata de las ciudades y las comunidades sostenibles. Para lo cual tendremos como invitado especial a un joven, pero muy experimentado ingeniero colombiano, que es el ingeniero Roberto Carlos Caro Navarro, a quien vamos a ver dentro de unos minutos. Excelente. Muchísimas gracias, Ricardo. Como siempre, un placer compartir estos espacios contigo. Efectivamente, tenemos un invitado de los mejores, de un excelente nivel, Roberto Carro Navarro, quien, por favor, Roberto, te pido que tu saludo a toda la audiencia y luego iniciamos el programa. Bueno, muchísimos saludos a toda la audiencia en Asia, Europa, América y las comunidades hispanohablantes en este momento, ¿sí? Y tengan todos una cálida bienvenida para esta charlita o una dancita intelectual acerca de lo que es el plan de desarrollo de las naciones hacia las ciudades y comunidades sostenibles, ¿sí? Excelente. Muchísimas gracias. Vamos a explicar un poco cómo vamos a hacer la dinámica de este programa. Vamos a comentar acerca de este objetivo de desarrollo sostenible, el número 11. Vamos a comentar brevemente cuál es el alcance, qué elementos, qué aspectos, qué temática aborda a partir de las metas que están establecidas, las metas específicas del objetivo, para entender cómo ha sido abordado desde las Naciones Unidas, en principio. Esto voy a comentarlo en breve. Perdón, Jorge, antes quisiera hablar algo de nuestro invitado, su CV breve. Es ingeniero electrónico de la UTB, de la Universidad Bolivariana, de Tecnológica de Bolivariana. Ha sido egresado del programa de alta dirección, IT Networking, especialista en Computer Security, MIT en USA, en Estados Unidos. Es máster Universidad Camilo José Cela de Madrid, España, y del Instituto Madrileño de Formación. Es PhD en la teoría de la complejidad a la simplicidad. Es participante de proyectos de economía sostenibles y ciudades sostenibles que involucran gobernanza y alta tecnología. Tiene buena experiencia en eso. Y es también Kiso Group, Bitcoin, y es especialista en la transparencia del ser humano ante las naciones para hacer ciudades sostenibles, soportando la norma IWA 4 de la conciencia humana. Ha sido becado 2 veces, en 2 oportunidades. Con ustedes tenemos al ingeniero Roberto Caro. Ahora sí, Jorge. Gracias, Ricardo. Muy bien, entonces yo quería reflexionar brevemente acerca de las metas que el objetivo 11 titula Ciudades y Comunidades Sostenibles. Ciudades y Comunidades Sostenibles. Entonces, es muy probable que algunas personas que han oído acerca del objetivo o que están vinculadas en sus quehaceres con parte de este objetivo, lo que podría abordar, no necesariamente se comprende, se entiende bien cómo fue abordado. Y lo menciono porque revisando las metas que han especificado, detallan los contenidos de este objetivo, ciudades y comunidades sostenibles, es diverso, es amplio, yo diría con cierto grado de extensión. Por ejemplo, se menciona que se tienen que asegurar los servicios como de transporte, seguros, que sean accesibles, asequibles y también sostenibles. Se repite este concepto, esto lo vamos a ir
comprendiendo mejor a medida que avance el programa. Seguridad vial, por ejemplo, transporte público, ya mencionamos, y que las personas en estado de vulnerabilidad, mujeres, niños, personas con discapacidad, por digamos, la edad también, las diferentes edades, muy jóvenes, muy niños, muy adultos, adultos mayores en general, en fin, que puedan acceder a los servicios y que sea, digamos, de la manera más accesible para todos, ¿no? También se menciona, por ejemplo, entre las metas, que los aspectos, aquellas causas negativas a partir de desastres naturales que afecten la salud o la vida de las personas, pues sea lo más bajo posible de hechos, que esto sea lo más mitigable posible, que la ciudad esté constituida, su arquitectura permita pues mitigar justamente embates de causas naturales, por ejemplo, ¿no? También se menciona entre las metas la reducción del impacto ambiental. Y es curioso, en la meta 11.6 se menciona recién, y subrayo esta palabra, recién, el impacto ambiental. Yo diría, y voy a adelantar una primera crítica, el acceso a los servicios por parte de cualquier persona, ciudadano, como se parafrasea en las primeras metas, no lo hace sostenible, ¿no? Entonces, ¿por qué tendríamos que estar redactando esto si eso es para cualquier ciudad sostenible o no sostenible? Yo dejo eso un poco dando vueltas ahí. Ricardo seguramente tiene algo que decir, estoy seguro, en un minuto más. Sí, Dicho esto, sí. ¿Tú querías decir algo, Ricardo? No, por favor. Pensé que había sacado. Sí. Sí, Entonces, existen otras metas también que redondean este conjunto de metas vinculadas a este objetivo, ¿no? Por ejemplo, decía yo la reducción del impacto ambiental negativo, ¿no? Per cápita por ciudad. O sea, hay un indicador per cápita de cuánto emites, se deduce de ello, qué impacto ambiental negativo como ciudadano o persona generamos en comunidad, además, como individual, en comunidad adicionalmente, y también qué indicador es el que nosotros podemos ayudar a potenciar, porque somos seres vivos y pensantes, podemos más bien revertir ese impacto negativo. Eso lo estoy intuyendo a partir de la meta, ¿no? Entonces, ese es otro. Otro punto, por ejemplo, es el acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles. Igual para personas vulnerables, que ya hemos mencionado la categorización que Naciones Unidas tiene de ellos, ¿no? Y así vamos hablando también, o mencionando, por ejemplo, el aumento considerable del número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión. Entonces hablamos ya de no solamente ciudades como un modelo de ciudad, ¿verdad? Como una ciudad ícono, referencial, sino hablamos de un número de varias ciudades. E históricamente, en varios países se han desarrollado el concepto de ciudades modelo, ya hace algunos decenios en realidad, y se toma como una referencia para que puedan tener ideas, lineamientos más claros, más tangibles de cómo plantear su proyección urbana, territorial y demás el resto de ciudades, ¿no? Eso es interesante. La idea es ya no hablar de ciudades modelos, sino que todo sea modelo, es decir, que sea un trabajo más en masa, digamos, ¿no? Más a escala, por decirlo de una manera, y no solamente con iconos de ciudad. Eso me parece bien valioso para dar un paso más hacia adelante. Y así va concluyendo, por ejemplo, el apoyo a los países menos adelantados en que puedan desarrollar y trabajar este tipo de reducir estas brechas y abarcar el alcance de las metas que se plantean en este ODS tan importante y tan complejo, ciudades y comunidades sostenibles. Yo creo que las metas, y me voy a atrever a hacer esta hipótesis personal, compartirla, es que habla más de ciudades que de comunidades, por ejemplo. Entonces tengo esos dos comentarios, ¿no? En principio, la sensación es de que abarca servicios que son, independientemente de la concepción de sostenible, que tienen que darse. Ahí ya la ODS siento que no habría calzado necesariamente el espíritu que perseguiría por lo menos el título. Y segundo, que habla más de ciudades a lo largo de las metas y no de comunidades. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre ciudades y comunidades, ahora sostenibles, por cierto, para poder abarcarlas y abordarlas de la manera más técnica, científica y con proyección posible, ¿no? Es un poco las reflexiones que yo quería traer un poco para inicio.
Y para esto yo te pido, Ricardo, por favor, que nos regales unos minutos. ¿Qué opinión tienes acerca de las metas? ¿Qué números nos acompañan? De repente tú tienes algo de data que podamos conocer. Sí, claro. Como tú bien dices, existe un sesgo tal vez en hacer las mediciones, pero están orientados más que nada a las ciudades y se despreocupan un poco de las comunidades que son vastas, por todos lados hay comunidades. Entonces, y todas adolecen de lo mismo. Entonces, hay un gran porcentaje que no son considerados en los reportes, ¿no? La necesidad de trabajar a favor de que los hogares cuenten con una vivienda digna y acceso a servicios básicos de calidad es fundamental para asegurar el bienestar de las personas. Pero a pesar de que es fundamental, existen efectivamente 15 planes acá en nuestro país que expresan su interés en trabajar este tema, pero solo 9 formulan posiciones concretas para generar una política de construcción de viviendas con acceso a servicios a nivel nacional. En esta meta básica, que es de las viviendas y acceso digna y acceso a servicios básicos de calidad, solamente han alcanzado hasta un 66.7%. Después pasamos al tema de la gestión de transporte público, que es una tarea que realmente corresponde más que nada a los gobiernos locales provinciales, pero es el gobierno nacional central el que debe diseñar las políticas más adecuadas para promover el funcionamiento óptimo del sistema dentro de las ciudades. Aquí tenemos también 9 planes que indican su intención de trabajar en esta temática y 8 aterrizan en esta intencionalidad, ¿no? Pero no se ve todavía calidad en la gestión de transporte público. Después, tenemos en lo que es transporte público, tenemos un cumplimiento de 47.2%. También en lo que respecta a la vulnerabilidad ante los desastres naturales. Yo básicamente no concuerdo con la palabra desastres naturales, porque en realidad son fenómenos naturales y los desastres son ocasionados por la falta de acción del hombre, de previsión, ¿no? Entonces yo lo considero fenómenos naturales que ocasionan los desastres humanos por la inacción y la falta de previsión, que son las que impulsan también los gobiernos para plantear políticas de prevención y con ello mitigar los efectos negativos de un desastre, ¿no? Por ejemplo, muy pocos son los que hacen un cálculo de riesgo de desastres y desastres y cambios climatológicos para lo que son proyectos de infraestructura. Muy poco. Y eso se debería hacer en todas las obras. Tienen que considerarse para ver qué riesgo tienen las personas de sobrevivir en diferentes situaciones que pueden darse, ¿no? Asimismo, otro tema crucial que es que tiene que ser relacionado directamente al conocimiento de los candidatos a la presidencia de la República, espero que lo tengan en sus mentes, que es una adecuada gestión de residuos sólidos, porque en todos sitios se acumulan los residuos sólidos, sabiendo de que estos de por sí generan mucha riqueza, si es que se los procesa adecuadamente, porque un residuo sólido, en lugar de acumularse en las calles o tirarlos en botaderos, que no es lo más apropiado porque malogran la capa freática, entonces, estos residuos sólidos podrían convertirse en energía, si que son bien tratados, ya sea en tratamiento de plantas de biomasa, que existen, modernísimas actualmente, y también en las zonas rurales podrían usarse los biodigestores, que les puede permitir tener la capacidad de gas, ¿no? Gas para su trabajo, para su casa, para la familia, para la cocina y para su negocio, ¿no? Eso es básicamente en lo que respecta a los residuos sólidos, hemos alcanzado el 47.2% también, ¿no? Muchas gracias. Oh, excelente, muchas gracias, Ricardo. Yo te escucho y se me vienen, comienzo a recordar otros elementos que quiero comentarles, pero no quisiera relegar tanto tiempo porque me gustaría escucharlo a Roberto. Roberto, Sí. te reitero el agradecimiento de acompañarnos esta tarde.
Muchísimas gracias. Roberto, antes de que inicies tienes una presentación que hemos terminado, justo estamos exactamente en la hora, unos 20 minutos que puedas compartirnos. Antes de iniciar tu presentación, te dejo algunas ideas, simplemente para ver si es que en la presentación propiamente salen y merece algún comentario, ¿no? Para hacerlo lo más fluido posible tu participación. Pero, por ejemplo, lo que yo señalaba eran los servicios públicos tienen que darse independiente de la sostenibilidad o de cuál es el grado de qué tanto le vamos a imprimir al concepto de sostenibilidad. Tiene que darse, ¿no? Entonces yo cuestiono un poquito las metas. Creo que la redacción no es la mejor, me parece. Creo que pudo ser mejor para poder abordar desde el futuro, desde el aseguramiento futuro de la conservación, preservación, no solamente de personas, sino de, en general, todo el concepto bio, y además, para que la sostenibilidad se mantenga a largo plazo y además se pueda gestionar todo lo que efectivamente Ricardo nos ha recordado hace instantes, a partir de esa realidad futura podamos plantear el presente y ver qué es la tecnología más apropiada y con mayor capacidad de adaptación y que los sistemas de la urbe estén adaptados y adecuados a una realidad de futuro. Yo siento que va por allí el enfoque. Creo que la ODS es muy primarioso, después podemos seguir criticando a la ODS, que es bastante fácil, creo, sí. por lo que he notado, por lo menos en esta ODS en particular, en estas metas en particular. Eso es un poco lo que yo he tratado de centrar como abordaje de este gran desafío de objetivo. También quiero rescatar, para que no suene tan duro esta intervención mía, es que las ODS obedecen a una realidad mundial que no necesariamente el mundo en su amplitud está en los mejores estándares, ni siquiera de asegurar servicios públicos de inmediato plazo. O sea, ni siquiera estamos en eso en el promedio mundial. Entonces, probablemente se comprenda que estén avanzando, digamos, planteando metas bastante más primariosas que más con una mirada de futuro y sostenibilidad. Pero siento que igual se exageraron un poquito. Más allá de lo que las ODS señalan y las metas aterrizan el espíritu de este objetivo, te pido por favor nos compartas esta presentación. El espíritu, de repente, Ricardo, o el que te habla, podríamos hacer alguna pregunta o alguna aclaración de tu presentación. La idea es de que fluya, pero podría haber eventualmente una interrupción, porque luego queremos hacer también y practicar un poco alguna reflexión a modo de panel. Te dejo con el uso de la palabra, Roberto. Reiterado agradecimiento. Un placer estar contigo esta tarde. Muchísimas gracias a todos. Bueno, en el objetivo de las ciudades y comunidades sostenibles, ¿sí? Como si bien lo has dicho, Ricardo, me parece importante todo lo que estás denunciando. Pero en la ODS que está planteando, ¿sí? Está quizás sobredimensionada y no entienden el valor de comunidad, ¿sí? Son dos cosas muy distintas a ciudades o comunidades, ¿sí? Entonces, digamos que me presento, ¿sí? Soy una persona, un pensador totalmente disruptivo, ¿sí? Me gusta romper los esquemas. Un guerrero del pensamiento crítico totalmente. También me gusta la parte de luchar contra el escéptico racional. Y en este caso, soy detractor de los vendedores de humo, ¿sí? ¿Cómo yo te puedo pedir a ti como ciudad que te desarrolles si no te has desarrollado como comunidad? Es ahí donde vamos. Entonces, soy un libre pensador, no dejo que los otros lo hagan por mí, humanista, ecologista, totalmente. Es hora de tomar acción. Un lector voraz. Diría que un escritor novato porque no tengo años de escritura ni cuestiones así, apenas tengo muy pocos textos escritos por mí, ¿sí? Un escéptico racional, no me gusta que me vendan las cosas, me gusta comprarlas, ¿sí? Nunca racista, pero sobre todo intento ser buena persona, incluso con los animales.
Es decir, como decía Gargantúa en 1535, en el monasterio que existía, que era un monasterio utópico, que simplemente decía, haz lo que quieras, pero no le hagas daño a nadie. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podría, si sois lo que somos por ustedes? ¿Sí? Una persona se hace a través de otra. Entonces, creo que es hora de tomar eso que nos conecta, ¿sí? Como personas, que es el único eslabón que nos tiene conectados a todos a través de la humildad, de la empatía, ¿sí? Y que podemos recuperar nuestra humanidad, ¿sí? Porque con esto, a veces, muchas veces, sí, nos estamos metiendo en ciencia y todas las cosas, pero nos estamos olvidando de lo fundamental. ¿Quiénes viven esa ciencia y esa tecnología y esas cosas? ¿Para quiénes? Para nosotros. Entonces mi lucha es contra la ignominia, ¿sí? El egoísmo, el individualismo que se nos ha inculcado durante décadas, ¿sí? Y porque nos ha causado estragos en toda la sociedad. Y hay que recuperar el sentido de comunidad, de la aldea, ¿sí? Del Ubuntu, de todos juntos, ¿sí? En su sentido más amplio, para superar los problemas que nos hemos planteado y afligir como sociedad. Entonces mi negocio es la humanidad, pero sobre todo, como decía una persona que escribe sobre los cuidados paliativos para la humanidad, debemos aprender a morir como sociedad para reinventarnos en otra sociedad, ¿sí? Entonces, esto es una de las enseñanzas y cosas que nos brinda, nos brinda este tipo de enseñanzas que nosotros debemos pasar a vivir, pero conociendo los estándares y cómo está cada nación, cómo está cada país del neotrópico, ¿sí? Por así decirlo. El neotrópico, si sabemos por las latitudes, abarca desde México hasta Bolivia. Entonces, ¿a dónde están todas las economías extractivas? ¿Sí? Entonces, aquí, este slide que muestran aquí, ¿sí? Decía, atribuido al general Sun Tzu, que son los escritos del arte de la guerra, decía, si existe un conflicto entre el mundo natural y el moral, entre la realidad y la conciencia es quien debe llevar la razón, ¿sí? Entonces, conoce a tu enemigo, conócete a ti mismo y luego saldrás triunfador, ¿sí? Entonces, esto que vemos aquí, esto que estamos viendo aquí en este momento, que parece una ciudadela, es la primera imagen, por así decirlo, que se conoce de aldea en el mundo. Entonces, ¿de dónde venimos? En la estructura de análisis que tenemos aquí, ¿de dónde venimos? Esto es en Catajuyu, ¿sí? En la península de Anatolia, ¿sí? Que hoy día vendría siendo Turquía, ¿sí? Es lo primero que conocemos como el hombre viviendo en comunidad. Pero, ¿qué ven ustedes en ese slide, en esa gráfica? Están todos en el techo. Es correcto. Están todos en el techo y se comunicaban así. ¿Qué otra cosa no vemos? Solamente hay ventanas, no hay puertas. Correcto. La puerta fue una innovación después. Wow. Estamos hablando de que estamos en el neolítico o en el calcolítico, ¿sí? Pero así comenzó la civilización. Entonces, nos vamos acá, la focalización de la charla y todo eso lo vamos a manejar a medida de que vamos un momento rica a esto.
¿sí? Primero tenemos que evaluarnos como individuos, como comunidad, como los valores intrínsecos del ser humano. Tenemos que evaluar el medio ambiente, la crítica para todos. O sea, nada sirve ningún proyecto si no nos formamos como personas educadas, ¿sí? Entonces, voy a hacer un breve relato que tomará problemas y soluciones que podemos tener como sociedad antes de que llegue el 2050, como lo estaba mirando desde la ODS 11, ¿sí? Entonces, sobre esto, muchos piensan equivocadamente que la verdadera inteligencia se demuestra sacando el provecho el uno del otro, ¿sí? Como humanos, con el menor esfuerzo, buscando resultados inmediatos. Esto también ocurre con lo que es llamado la ley del atajo, subproducto de la denominada malicia indígena, ¿sí? Este paradigma contemporáneo nos deja ver que para un astuto siempre habrá otro más hábil y más ventajoso. Pero luego se concluye, sin ningún pudor, que el problema radica no haber estado en quienes toman las decisiones y reparten los presupuestos, ¿sí? Entonces, muchos de los productos que consumimos hoy día se encarecen por la forma como la sociedad acepta erróneamente la intermediación en el proceso y cómo la misma sociedad que consume no mejora su calidad de vida. Además de el producto que antes se vendía solo, ahora se adquiere a través de una serie de intermediarios que encarecen los precios y vienen y se lo trasladan al comprador con un gravamen extra que no debería existir. Si a esto se le suma la malicia y la mentira, son el resultado de actitudes ventajosas de los intermediarios y de la incoherencia de los mismos estados. Se crea un vínculo vicioso que nos aleja del progreso, de la equidad, del desarrollo, sin caer en el populismo y las demagogias que caracterizan algunas economías latinoamericanas. Tratemos de hacer un ejercicio puramente pedagógico y cuestionémonos. ¿Qué pasaría con las economías como Japón y Alemania si ellos tuvieran una despensa bioagrícola tan diversa como la nuestra? ¿En qué posición ellos se ubicarían? Probablemente serían economías tan pujantes como se les conoce hoy día. Porque gracias a su infraestructura productiva, o sea, los tratados de libre comercio, de regularización arancelaria, la fortaleza de la economía, no radica en el acceso a las materias primas, que se entienda, sino que radica en el valor agregado que estos productos adquieren con sus tecnologías propias. ¿Y qué pasaría si esos países tuvieran las materias primas? ¿Necesitarían venirse a pescar los japoneses, perdona y lo diga así, a los países del neotrópico? Entonces, es decir, somos pobres en Latinoamérica porque somos ricos, porque tiramos una red de pesca y sacamos pescado, ¿sí? Mientras que allá tuvieron que crear una naviera porque no sacaban pescado. Y entonces tuvieron que venirse ellos a pescar a los países del neotrópico, ¿sí? Entonces, ¿ese valor agregado de ellos existiría? Es una pregunta abierta. Mientras en Latinoamérica no dé el salto en la economía basada en la explotación de los recursos y la economía a una economía soportada en la investigación y el desarrollo y la comercialización de la tecnología, entonces seguiremos en las mismas y con los mismos referentes que hacen ineficiente e inequitativo. Los planes de los gobiernos ejecutados en las últimas décadas, además de reflejar la ausencia de un modelo de desarrollo sostenible y coherente, no supieron articular la realidad del mercado y las posibilidades del empresario latinoamericano no tiene acceso a la infraestructura productiva competitiva mundial.
Es hora de aprender de ahí, es hora de aprender y se hace necesario aprender de nuestros errores y reconocer que se requiere un cambio de paradigma, tanto en lo social como en lo económico, y la forma como manejamos y cómo queremos que sea manejada nuestra propia casa. Dicho sea de forma, ¿sí? Solo tenemos la oportunidad de asegurar el progreso si nos descuidamos de nuestro recurso más valioso y de nosotros mismos, que somos quienes habitamos la tierra, con educación, salud, innovación integral y todo ese tipo de calidad que necesitamos. Entonces, ¿cuál es el sentido que tiene esto? ¿Sí? Por elaborada que parezca, voy a hacer una analogía futbolística, ¿sí? Todo el mundo creo que conoce el deporte del fútbol, soccer, ¿sí? En todas partes del mundo, ¿sí? Entonces, he preparado un cuento de fútbol, ¿sí? Que debe ser asumido, o sea, y diseñado para que todos entendamos un reto que nos permite compartir el peligro que estamos llamados a las comunidades latinoamericanas. Está esperando que reaccionemos y sacarle la tarjeta roja a la corrupción, a la resignación y a la apatía. Entonces no podemos sentirnos derrotados sin jugar el partido, ¿sí? O jugarlo con los jugadores y el técnico equivocado. A veces convocamos al técnico y resulta que el técnico que estamos convocando no es la persona que tiene el conocimiento adecuado para dirigirnos como equipo. Entonces, somos los jugadores y entre todos construiremos primero el estadio, que es quien definirá el partido de nuestro futuro. Latinoamérica es una fuente de creatividad y de inventiva, pero también tenemos que ser conscientes de que somos países de procesos inconclusos, de la falta de disciplina y la falta de foco, ¿sí? La falta de objetivo común. Lo que nos lleva a pensar que somos un chasis institucional robusto de una política de Estado que muchas veces impide que muchas iniciativas y emprendimientos locales y el ingenio creativo de las propias personas que habitan en estos países se asfixian en un contenedor sin un puerto de salida ni destino final. Entonces, es hora de aprender y de reconocer que se requiere ese cambio de paradigma. Entonces, esto dependerá que vamos a solicitar y vamos a depositar toda nuestra confianza al director técnico para que reúna a los jugadores, ¿sí? Que permitan ganarle el partido a la corrupción, al atraso y a la falta de foco, ¿sí? Para interpretar esta analogía, revisaremos desde la perspectiva futbolística, ¿sí? ¿Qué haríamos y cómo podremos alcanzar ese éxito? ¿Sí? Digamos que el sector gobierno, por así llamarlo, está representado por el arquero, que tiene el balón en sus manos y a través de su experiencia y de sus agencias cumple la tarea de evitar los goles, pero aún más los autogoles. Su labor es entregar el balón a los jugadores y es decir, los recursos y los vectores de la economía inteligente, para que la disciplina táctica y la destreza puedan producir que se hagan goles contra la red contraria, ¿sí? Con esto nos referimos a alcanzar la excelencia de nuestros productos y servicios. En este orden de ideas, los primeros 11 vectores de ecointeligencia convocados en este partido será la gerencia de Estado. Entonces, el primer frente de ataque en los defensas. ¿Quién mueve el sector primario de la economía clásica? El primer vector lo mueve todo el frente agrícola.
Entonces, aquí se mueve ¿qué? La biodiversidad, el agua, la agroindustria. Sobre ellos recae la ardua tarea de promover las materias primas que permitan apoyar el ataque de nuestro segundo frente, que es el sector industrial. ¿Sí? Entonces, ya con esto atacamos la parte de defensa. Vámonos con la parte para la ofensiva. ¿Sí? En la ofensiva, convocamos otros volantes. ¿Sí? Con la responsabilidad de transformar nuestros propios commodities o materias primas, ¿sí? En materias primas o productos de calidad, entre que los vectores están alineados en una joven promesa de economía inteligente, ¿sí? Entre dos veteranos jugadores, que es la química verde y el sector minero energético y las manufacturas, ¿sí? Para luego concluir en la delantera, que es un sector terciario, ¿sí? Que es la prestación de servicios, donde se ubican los centroatacantes, que son las TICs, ¿sí? Que son las tecnologías de la información y la innovación. Pero ¿qué tipo de innovación? La innovación social en este caso, que son quienes nos acompañan en las oportunidades de generar los goles que estamos buscando, que se integran en el ataque de educación y salud. Seguramente ahora me preguntarán por qué me refiero a educación y salud, ¿sí? Pues es la posición más adelantada y es la opción más clara para encontrar la respuesta más importante, que no podemos cultivar nuestro propio territorio y que debemos aportar nuestro propio entorno para recoger la cosecha de nuestro propio arco. Pero ¿cómo lo hacemos? Con salud y educación. Sin esto, estamos condenados. En los indicadores y colapso sistemático se puede tomar partido, ¿sí? ¿Cuántas patentes ustedes creen que saca Latinoamérica con respecto a estas economías europeas adelantadas? ¿Sí? Si en el año del 2015 se registraron 54.422 patentes en Japón, 20.201 en Corea del Sur, Silicon Valley, 43.609 y solamente 138 en Latinoamérica. Entonces... Claro. Muy interesante los datos, Roberto. Te interrumpo, Roberto. Yo quisiera hacer una reflexión, a ver qué opinión te merece, y estoy segurísimo que Ricardo va a estar muy interesante, muy interesado en también opinar sobre esto que voy a comentar. Hay dos posibilidades a mi modo de leer, ¿verdad? De poder hacer una propuesta, un proyecto de ciudad y comunidad sostenible, que una puede ser de abajo hacia arriba, es decir, que las comunidades o las poblaciones o las sociedades, dependiendo de los territorios, estén apropiadamente organizados, planificados, ordenados y con proyección en forma, avanzando de manera programática y concluyendo, transformando planes a hechos concretos y fácticos, con un sesgo sostenible, con un conjunto de servicios que hemos enumerado en estos minutos. Yo veo que eso es un camino y probablemente la naturaleza de ciertas ciudades y territorios en general, ciudades, por la naturaleza de los mismos, que pueden ser ciudades capitales, ciudades principales de alta conectividad, etcétera, alto tránsito comercial, de traslado de personas, mercancías y demás, merece que haya un ordenamiento y ha tenido líderes que han comandado esto a nivel del Estado, a nivel de abajo hacia arriba, pero también existe de arriba hacia abajo. En esta otra hipótesis, me voy a explicar. Partiríamos en esta hipótesis de un plan nacional absolutamente integrado con la perspectiva mundial,
inteligentemente establecido o medianamente inteligentemente adaptado y priorizando en su realidad para poder construir en forma, vamos a decir así, obviamente de alcance nacional, pero también en una forma ordenada de ordenamiento territorial a nivel nacional y estratégico. Por ejemplo, hay países que están ordenados productivamente. Por ejemplo, aquí al costado nuestro, Roberto, Brasil tiene estados federales y estos estados están especializados en ciertas producciones. Entonces hay estados que están sumamente profesionalizados de alta tecnología y trabajo en escala importante y hace ya varios años. Por ejemplo, en soya, en ciertos tipos de ganados, en cierto tipo de producción de cítricos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Carnes y demás. Otro tipo de tecnologías inclusive. Pero están ordenados a nivel nacional. Entonces, ahí hay una especialización muy interesante territorial a nivel de productivo, que es algo que tú has mencionado y me ha gustado mucho. Entonces, mi hipótesis era de abajo hacia arriba, hace un momento, y de arriba hacia abajo. Cuando tienes un plan, ¿verdad? Ahí Ricardo, yo lo veo súper atento, yo sé que me capta porque él es prospectivo, pues, ¿no? Entonces, yo sé. Entonces, cuando tienes un plan apropiado, medianamente inteligente a nivel nacional, que te puede ordenar con proyección de futuro lo que tienes detrás, que es una gran responsabilidad a nivel nacional, a nivel país, a nivel de varias sociedades, permitiría poder definir planificación también a esos estamentos, a nivel regional o estatal, según cómo está constituida cada país. Y luego más abajo, provincial, distrital, según el tipo de nomenclatura que se tenga. Si eso es coherente, y si hay planes con coherencia, con esa proyección, esa perspectiva, ¿no es cierto, Ricardo? Entonces uno puede sospechar de que los esfuerzos, ¿por qué menciono esto? Porque bajo mi hipótesis central es de que una ciudad sostenible, una comunidad sostenible, necesita recursos, tiempo, proyectos serios y liderazgo. Y conjugar eso a veces no coincide, ¿no es cierto? Por N razones. Entonces, para que eso sea viable en el largo plazo, pues en el escenario 1 o en el escenario 2 puede existir, pero sin duda alguna, a mi entender, va a requerir de la atención de la población, que son los actores que utilizan estos servicios, y de la sociedad civil, además de los recursos que ya mencioné, entre ellos el liderazgo de la político, sin duda alguna, ¿no? Esta complejidad, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, te cuento, Roberto, ustedes en Colombia están bastante más ordenados que en Perú, somos bastante desordenados por acá, todavía. Aquí estamos como un sándwich, te cuento, Roberto, y a mis amigos que están conectados de otros países, estamos como un sándwich. No, tenemos planes de abajo y planes de arriba allí, a medias. Sí, conozco la situación de allí porque he leído bastante de las situaciones. En Brasil, pues también he tenido la oportunidad de estar y vivirlo, ¿sí? Entonces, conozco qué es lo que pasa, pero es ahí donde yo llamo la desigualdad. Si se trata de desigualdad, la CEPAL te está diciendo. Por ejemplo, en el caso de nosotros, es el segundo país más desigual del mundo. ¿Sí? Una pena saberlo. Sí. El primero más rico en la población, que concentra el 20% de su ingreso, ¿sí? Si la parte es el único fruto, pero en el Standard Poor's, la calificación crediticia que tienen los países estos, tanto el tuyo como el mío, ¿cuánto es? Nos han bajado un puntito, creo, pero tenemos... Calificación menos triple B. O sea, ni siquiera llegamos a ese 4%, ¿sí? De concentración de riqueza. Entonces es ahí donde, si la tierra es el abono y el agua no fueran aptos para la semilla, entonces ¿cómo vamos a buscar fruto? ¿Sí? Entonces, un crecimiento más débil de lo esperado y un alto nivel de deuda externa, como está sucediendo ahorita, ¿sí? Son las dificultades para recibir, o sea, para reducir los déficits generales de los gobiernos. Porque es que si no, no hay salida.
Entonces, la dependencia parcial de los ingresos extraordinarios y el debilitamiento de los perfiles fiscales, ¿dónde está? ¿Sí? A propósito, Roberto, con lo que acá has señalado, la OCDE, los países de la OCDE, en sus lineamientos de sugerencia voluntariamente, que muy voluntarios no son, la verdad, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Casi. No son voluntarios. Básicamente son contratos de adhesión, o sea, si quieres, firmas completo acá abajo, si quieres, y si no te gusta, no firmes, pero es voluntario, ¿no es cierto? Entonces, correcto. Ellos dicen en uno de los tantos lineamientos que tienen, el nivel de deuda tiene que ser alto, y te ponen estándares bastante altos. En el Perú todavía tenemos una brecha para seguir endeudándonos, y hemos endeudado en cada cosa rara, Roberto, tú te vas a asustar si te cuento, pero que no tiene ningún sentido. Para la OCDE, los estándares están, por ejemplo, muy bajos y deberíamos endeudarnos más. Obviamente que la deuda tiene que ser inteligente, pero igual es un alentar a los países pobres a que nos endeudemos más y tengamos riesgos como lo que acabas de señalar, entre otros más. Ricardo, lo veo, por favor, Ricardo, te ruego comentarios acerca de lo que estamos comentando. Sí, básicamente lo que se trata de construir es un hogar en estas tierras del sur. Y para hacerlo necesitas primero preparar a los constructores, porque si los constructores no saben ni siquiera hacer los cimientos, entonces van a construir una chocita más. Y lo que nosotros tenemos que hacer es prepararlos para que estén ellos capacitados totalmente para poder hacer los cambios, establecer qué objetivos son los que se tienen que buscar. Es como, por ejemplo, nosotros estábamos unidos, todos los peruanos y seguramente todos los países latinoamericanos estábamos muy unidos, no importa la raza, la clase social, lo que sea, pero estábamos unidos igual porque nuestro país estaba por ser clasificado para el Mundial. Y todos, y hasta nos ganamos el premio de la mejor barra. La gente fue como sea, fue en canoa, creo, hasta Rusia. Sí, claro. Sí, lo inventaron porque era abrumante. Sí, sí. Exacto. Entonces, nosotros necesitamos algo que nos una. Eso es como lo que decía muy bien Roberto, y lo felicito por hacer esa metáfora del fútbol, porque algo nos tiene que unir. Y yo pienso que ahora, como están las cosas, lo que nos tiene que unir es ganar el partido. ¿Qué significa eso? Sobrevivir a las amenazas que tenemos encima. Y desgraciadamente, uno habla con los candidatos o los escucha hablar y lo único que les interesa es ganar su candidatura. No se preocupan en que el país pueda sobrevivir a todas las amenazas, ni siquiera las tienen en mente. Eso es lo que me preocupa. Entonces, si uno piensa en actuar como debe ser desde los cimientos, porque si no esa casa se cae. No va a resistir el peso de tener, por ejemplo, una ciudad como Lima. Deberíamos ya estar pensando evacuarla a sitios para crear clústeres de desarrollo sostenible y crear alimentos para el mundo. Perú, despensa orgánica del mundo, y eso yo creo que sería una buena manera de aprovechar nuestros recursos naturales, dándole valor agregado para que toda la gente que en este momento está pidiendo limosna en la calle pueda tener un trabajo digno y pueda realmente comulgar con todos la misma conciencia nacional de sobrevivir a los desastres que se puedan venir. Y para eso se necesita, como tú bien dices, Jorge, un plan de prospectiva nacional acompañado de un observatorio de prospectiva que en todo momento esté viendo los cambios, porque pueden ocurrir cambios. Tú puedes hacer unos planes lindos, pero te ocurre un cambio y tú tienes que estar preparado para mover el timón del barco y no tirarse contra los arrecifes o contra los icebergs que se presentan. Y también tener un comité de crisis preparado, gente preparada que esté atento resolviendo las crisis sin necesidad de que la gente vaya a las calles a obstruir las carreteras ni nada por el estilo, ni pelearse con la policía, a quien tanto aprecio. Correcto. Es un trabajo de todos, pero ese todos tiene que estar bien liderado por un buen director de orquesta, un buen director técnico del equipo,
de fútbol, que es el Perú y Yo los países rescato, latinoamericanos. yo rescato, Ricardo, mucho esto, a ver si un buen plan, buenos planes que se deriven del primero, pero buenos gestores también, ¿no? Eso implica tener buenos políticos también, porque los políticos después contratan a los técnicos para que hagan la gestión, pero tiene que haber un liderazgo, ¿no? Y además, para que exista ese liderazgo sostenible, para hacer ciudades sostenibles, tendría que tener por lo menos determinada solvencia intelectual, digamos, ¿no? Y desprendimiento también, y no estar mareado con otro tipo de prioridades distintas a las que un país requiere. Roberto, por favor, tus Y reflexiones. me llamó la atención un comentario que hiciste de la OCDE, ¿sí? ¿Qué hace la OCDE? Mira tu deuda externa total, ¿sí? Y de ahí las políticas eficientes de desarrollo que tienes para recibir la gran diversificación productiva, a pesar de que tienes deficiencia en política de desarrollo, ¿sí? Entonces, el monto del servicio de la deuda, ¿cuánto es? ¿Sí? Entonces, el comportamiento del Producto Interno Bruto, de ahí depende tu estructura competitiva, ¿sí? Entonces, hay una relación que es relación deuda, capital humano, aprestamiento económico, aprestamiento tecnológico, productividad. Pero, ¿qué nos hace? Permitiéndonos percibir de una manera más clara lo obsoleto e ineficiente, ¿sí? Que puede ser parte del Estado, y lo costoso. Mira este juego. Lo obsoleto e ineficiente por parte del Estado, ¿sí? Pero lo costoso y los desfases del sector privado, cuando no hay visión de anticipación, como lo decía Ricardo bien dicho, ¿sí? Se han convertido en los recursos de la deuda externa que tenemos tan abrupta durante los 30 años, los últimos 30 años en toda Latinoamérica. ¿Sí? Totalmente. El atraso de la infraestructura, la falta de laboratorios, los ecosistemas de investigación, el emprendimiento y la innovación industrial, ¿dónde se ha quedado? Entonces, relevan una concesión bastante restringida que se interpreta desde la década de los 80. ¿Sí? Yo le agregaría, Roberto, te agradezco que lo hayas subrayado en tu intervención. Yo le agregaría algo, ¿no? Que es una percepción personal. Que hay determinadas tiendas políticas, pensamientos e ideologías que comparten ciertos políticos o aspirantes a políticos, porque ahora cada improvisado, ¿saben qué? Da miedo, ¿no? Pero que a partir de hacer promesas y compromisos, adquirir compromisos en elecciones, en campañas electorales, que estamos viendo aquí mismo en el Perú, todo es deuda, todo es gasto. Son campeones en enumerar una lista interminable de gastos. Todos suenan muy bien, por supuesto, a determinados grupos poblacionales más grandes, más pequeños, más dispersos, menos dispersos. Pero yo no escucho, ojalá que sea más la discusión en América Latina en general, cómo vamos a desarrollar en los países y no cómo vamos a gastar lo que no tenemos, ¿no? O lo que nos queda de reserva en la billetera y en una reserva internacional que se va a terminar. Pero la agenda no dicta cómo vamos a desarrollar. Ese es el gran problema. Yo siento que están dispersos en captar votos mediáticos y no están esperanzados y no se escuchan mayores planes de desarrollo. Es correcto, fíjate, hoy paradójicamente no solo se evidencia el descenso del índice de la calidad del capital y el potencial humano, ¿sí? Sino que estamos pagando los efectos de la indisciplina fiscal y la baja calidad del sector público y el gasto social. ¿Es a eso a lo que te estás refiriendo? ¿Sí? Eso y hay cosas así medio extrañas también, medio esotéricas que también comienzan. Sí, o sea, de no tener foco y no saber priorizar, haciéndose cada vez la incapacidad del Estado frente a los retos que plantea la nueva economía del conocimiento. Y que además te impide reinventarte como te lo está pidiendo la ODS, ¿sí? La ODS te dice, reinvéntate, sí, pero ¿cómo hago yo para desregularizarme oportunamente frente a los procesos impersonales e imparables que tengo de la globalización e innovación tecnológica que tengo de atrás?
Así es. Esa brecha va creciendo, ¿no? Y al final no se cuantifica, no está en agenda, no es susceptible de análisis y por lo tanto la atención va a otros enfoques poco productivos y más demagógicos. Ricardo, te Sí, ruego palabras sí. finales, estamos por cerrar el programa. La brecha es, crece muy rápido y si no estamos preparados para poder seguirle el ritmo con nuestra gente, nos vamos a relegar tanto que lo del final va a ser caótico. Solamente quería, Roberto, agradecerte por toda esta información brillante, te felicito. Y solamente quería preguntarte si nos puedes dar algunos ejemplos de las ciudades sostenibles que hayan tenido éxito en el mundo. Solamente Sí, para correcto. tenerlas en cuenta. Gracias. Mira, Rica, yo aquí, además de esto, tengo unas, o sea, como planteamos los problemas, también tenemos unas soluciones, ¿sí? O sea, primero, construyendo un Estado eficiente y catalizador, empoderador y facilitador, que sea integrador al mismo tiempo, de la capacidad de integrarse, anticiparse, adaptarse y reaccionar ante los cambios, o sea, todos los cambios vertiginosos de la agenda global, ¿sí? Porque a ti te están pidiendo unos cambios, sí, cambia esto, pero ¿tienes tú la infraestructura y tienes tú el recurso para hacerlo allá? ¿O tienes tú tienes el conocimiento del cómo hacerlo cuando de pronto has formado personas que han ido, sí, han ido a la universidad y todas las cuestiones, pero no son expertos tecnológicamente para los proyectos que requieren este tipo de desarrollo? ¿Sí? Entonces, lo segundo, trabajando en una innovación integral y social en vías de disposición, así sea una disposición psíquica y cultural para buscar una práctica de la virtud armónica entre todo ese tipo de poblaciones, porque inclusive hay, como lo estudiamos, hay que incluir hasta la población discapacitada, porque también comen. Por ¿Sí? supuesto. Entonces, tercero, entendiendo que la innovación debe inspirarse ante todo en la equidad y en la economía competitiva, ¿sí? Basadas en el conocimiento y en la gestión social de los recursos naturales y en la armonización de ciclos tecnológicos con ciclos biológicos al mismo tiempo, ¿sí? Además, es importante reconocer que no se puede innovar deshumanizando a la gente. Claro, así es. Muy de acuerdo. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Roberto. Perdón, Jorge, yo creo que ya estamos en la hora. Les agradecemos mucho, Roberto. Jorge. Sí, muchísimas gracias, Roberto. Reiterado agradecimiento, Ricardo. Un placer compartir con ustedes. Gracias por su tiempo a todos los invitados. Les agradecemos también su participación y estaremos conectados en el próximo sábado nuevamente a las 4 de la tarde con un nuevo tema sobre desarrollo sostenible. Gracias, Roberto, Ricardo. Abrazos, cuídense mucho. Bendiciones. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Bendiciones. Gracias por todo. Okay, bueno. Ahí la seguimos, Roberto. Listo, vale, que estén muy bien.